Egunon, ez dakit ja hasteko moduan garen, ate itxitzeko zainagongo gara. Beno, hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizue, atzerapen pixkarekin bagoaz, eta goiza ez gehiegi luzatzeko, bakizu euskaldunontzako bazkaltzeko ordua ezin dela ikutu. Beraz, esandakoa, egunon, goizeko saioan amaiera emateko azken bi hitzaldiak gelditzen zaizkigu. Eta, hasi aurretik adierazten nahiko nuke, IBAPeko zuzendari moduan benetan plazer badela hemen egotea. Zuzenbideren Euskal Akademiaren 20. urte hurrena ospatzen dugun hontan. Hau 3. saioa dugu elkarrekin, beste batzuk ere baditugu aurretikan, baina plazer bada bereziki hemen legebiltzarren egotea, beraz, mila esker, legebiltzarreko lehendakariari hemen ekitaldi hau egitea baimentzaitik. Besterik gabe, egita hori jarraituz, beste lurraldetako errealitateak ezagutu ondoren goizeko lehenengo zatian, kasu honetan Nafarroa eta gure egoeraren berri izango dugu, eta lehenengoari Nafarroari ekinez, bertako esperientzia Isabel Cañas Palaciosen eskutik izango dugu. Decir que Isabel Cañas cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito del derecho, tanto en el ámbito privado como en la administración pública. Actualmente es letrada del Parlamento navarro, además de ser la delegada de protección de datos de la Cámara. Ejerciendo sus funciones de letrada, ha tenido la ocasión de ser la responsable de la defensa del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Foral 21/2019 de 4 de abril, de modificación y actualización de la compilación del Derecho Civil de Navarro o el Fuero Nuevo. Y todo esto junto a otras labores que ha desarrollado como asesora, ponente de jornadas, además de publicar algunos artículos. Por lo tanto, Isabel. Buenos días a todos y todas, egunon. Y en primer lugar me gustaría agradecer al Parlamento Vasco, personalizándolo en la persona de la presidenta, al Instituto Vasco de la Administración Pública, a Maite, y a la Academia Vasca de Derecho y, por supuesto, a Andrés, la invitación para participar en estas jornadas que, aunque suena tópico, me hace tremenda ilusión estar hoy aquí, más aún después de haber visto el nivel de esta mañana. Que, por otra parte, también tengo que deciros que no sé sino ponerme un poco de presión, pero bueno, voy a intentar estar a la altura de mis predecesores y espero no parecerme al Tribunal Constitucional en eso que ha dicho Ignacio, de que aporta más sombras que luces, y aportar alguna que otra luz. Y bien, a mí me ha tocado el tema de la experiencia del derecho civil navarro en su desarrollo legislativo. Y voy a intentar dividir mi intervención en 3 bloques. El primero de ellos me voy a referir a la competencia que Navarra ostenta en materia de derecho civil y, por tanto, voy a hacer alusión al artículo 48 de la LORAFNA. Pensaba también hacer alusión al 141.8 del Código Civil, pero muy someramente porque ya se ha hablado largo y tendido a lo largo de la mañana. En el segundo bloque me voy a centrar en hablar del Fuero Nuevo de Navarra y en la importante actualización que sufrió en 2019 a través de la Ley Foral 21/2019, con pronunciamiento incluido del Alto Tribunal. Y ya para finalizar haré unas breves referencias a otras leyes forales dictadas en materia civil, que es la que hoy nos ocupa. Así que, en primer lugar, resulta procedente exponer qué debemos entender por derecho civil de Navarra. Y para ello debemos de partir del hecho de que Navarra era un reino independiente que contaba con unas instituciones propias y con plena autonomía política. Y en el plano jurídico no es nuevo que autores como Martínez de Aguirre o de Pablo destacaban también que Navarra tenía su derecho propio.
La incorporación de Navarra a Castilla no altera en la práctica su naturaleza de reino independiente ni tampoco su ordenamiento jurídico. Entonces, parte de ese derecho propio es en lo que, en términos de hoy en día, conocemos como el derecho civil de Navarra. Así, por derecho civil de Navarra entendemos el conjunto de reglas jurídicas de derecho privado nacidas dentro del ámbito de autonomía que hoy conocemos como, lo que conocemos como régimen foral. Y es bien sabido que en materia legislativa civil, Navarra cuenta con competencia de carácter histórico o foral en virtud del reconocimiento que realizó la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 del derecho privativo de Navarra en su artículo 2. Y de dicha disposición se derivaba la subsistencia del derecho civil foral, aunque fuera de carácter o con carácter provisional y transitorio, hasta el momento de la aprobación del Código Civil único para toda España. Sin embargo, en la actualidad, como sabemos, Navarra cuenta con una compilación de su derecho civil foral de la que luego hablaremos y, lo que es más importante, tiene reconocidas nuevas facultades y competencias sobre este derecho. Y un cambio radical a esta cuestión fue dado por la Constitución española, porque en su artículo 141 octavo reconocía a las comunidades autónomas la conservación, la modificación y el desarrollo de los derechos civiles forales o especiales allí donde existan, como es el caso de Navarra. Y por ello, posteriormente, el amejoramiento o la Ley Orgánica 13/1982 foralizó esa competencia de derecho civil foral en su artículo 48 y lo divide en dos partes. En la primera, en su apartado primero, señala que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de derecho civil foral. Y en su segundo apartado señala que la conservación, modificación y desarrollo de la vigente compilación de derecho civil foral o fuero nuevo se llevará a cabo en su caso mediante ley foral. Entonces, de este artículo 48 me voy a detener en tres aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el tipo de competencia con la que la LORAFNA recoge la relativa al derecho civil navarro. En este sentido, vemos como el amejoramiento, a través del citado artículo 48, recogió como competencia exclusiva de Navarra la materia de derecho civil foral, con lo que Navarra recupera una competencia histórica que no había ejercitado de forma independiente desde que deja de ser reino. Y a pesar de que el amejoramiento no lo diga como tal, no lo califique como tal, no cabe duda de que esta competencia es histórica, por cuanto la misma entronca directamente con el derecho originario y privativo de Navarra. El segundo aspecto que, a mi modo de ver, merece una reflexión es la fórmula empleada por el citado precepto. Pues no en vano, la competencia legislativa que se reconoce a Navarra en el artículo 48 recae sobre el derecho civil foral y no sobre el derecho civil navarro. Siguiendo a la profesora Eguzquiza Balsameda, esta fórmula ha sido elogiada por cuanto define plenamente cuál es el objeto de la competencia legislativa y también se ajusta al desideratum inicial planteado en el artículo 149, un octavo de la Constitución, que ligaba la atribución competencial a una previa realidad histórico-jurídica. Y esa competencia exclusiva queda además referida, según el apartado segundo del artículo 48, a las instituciones que se acogen en la compilación de derecho civil foral o fuero nuevo de Navarra, y no a todos los posibles contenidos del derecho civil navarro, hecho que tiene su importancia práctica, aun cuando las posibles cortapisas competenciales que pudieran derivarse de ese apartado segundo del artículo 48 de la LORAFNA quedan en buena medida obviadas por la riqueza normativa y el carácter abierto del fuero nuevo, que permiten que ese criterio de continuidad foral que refleja la norma no cercene las posibilidades de desarrollo futuro del ordenamiento civil navarro, tal y como reconoce Aretxederra Aranzadi. En todo caso, la separación que el precepto efectúa de la atribución de la competencia, en el artículo 48.1, y uno de sus posibles objetos, el fuero nuevo, que es el apartado segundo del artículo 48, permite considerar que aquella no queda reducida al derecho civil contenido en el fuero nuevo, sino que puede extenderse, como posteriormente veremos, más allá de esos confines. Y el tercero de los aspectos del artículo 48, que también merece un comentario, es la necesidad de articular una mayoría cualificada para acometer cualquier acción legislativa que esté relacionada con la conservación, la modificación o el desarrollo de la vigente compilación de derecho civil foral o fuero nuevo de Navarra. Y es que la propia LORAFNA, y en consonancia el propio reglamento del Parlamento de Navarra, exige mayoría absoluta para su aprobación en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Santa María Pastor se refiere a esta singularidad del régimen navarro como si fuera una categoría equivalente a la de las leyes orgánicas previstas en el artículo 81 de la Constitución. El Consejo de Navarra, por su parte, ha venido entendiendo que estas leyes de mayoría absoluta son una categoría específica de leyes forales y que se configuran con unas notas especiales, entre otros, pues la aplicación del principio de competencia y no el de jerarquía normativa respecto a las leyes forales ordinarias, una ley la posibilidad también de que puedan tener tal caracterización parcialmente una ley sin que alcance al resto de preceptos cuando el Parlamento de Navarra así lo estime necesario en aras de la seguridad jurídica a través de lo que conocemos como la técnica del desglose, la necesidad también de su modificación por mayoría cualificada. Y es cierto que este régimen de aprobación, a tenor del artículo 48 de la LORAFNA, que es el que exige esta mayoría absoluta, como apuntábamos, en principio podría considerarse limitado a las materias que integran el fuero nuevo, pero su extensión y amplitud puede terminar afectando a todo el conjunto del derecho civil navarro, aunque se trate de cuestiones extracompiladas. De hecho, Delgado Echeverría, entre otros, destaca que la existencia de leyes civiles forales de mayoría simple solamente es posible cuando éstas se ejerciten específicamente en una competencia distinta de la prevista en el artículo 48 de la LORAFNA y que tenga encaje en otro precepto precisamente de nuestro amejoramiento. Me viene a la cabeza, por ejemplo, en materia de defensa de consumidores o en materia de asociaciones, porque de lo contrario se exigiría también mayoría absoluta, aunque estemos en presencia de una ley foral civil distinta del fuero nuevo, es decir, de una materia extracompilada. Y un claro ejemplo de ello sería la recién aprobada Ley Foral 12/2022 de 11 de mayo de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad. Esta ley tiene por objeto asegurar la atención integral a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, estableciendo el marco jurídico de protección para la infancia, adolescencia y las familias y sus derechos, las medidas y actuaciones administrativas de prevención y promoción. También la intervención de orientación e inserción con respecto a las personas menores sujetas al sistema de justicia juvenil en el marco de la ejecución de las medidas impuestas por los órganos jurisdiccionales y garantizar, en ambos casos, el ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses, así como el desarrollo integral en los diferentes ámbitos de convivencia, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que su libertad e igualdad sean reales y efectivas. Y en ella, tal y como indica su preámbulo, se contienen normas de naturaleza civil que, conforme a la LORAFNA, son propias de ley foral de mayoría absoluta. Y por ello, su disposición adicional primera, bajo el título de naturaleza del articulado, hace una relación de los artículos que son de naturaleza civil y que se dictan al amparo del artículo 48 de la LORAFNA, motivo por el cual requieren mayoría absoluta para su aprobación, añadiendo que el resto de los preceptos son dictados al amparo de otros preceptos de la LORAFNA y la Constitución y, por lo tanto, no exigen esa mayoría cualificada. Y esta es una técnica bastante habitual en Navarra. Así, en Navarra, hasta la reciente importantísima reforma del fuero nuevo llevada a cabo por la Ley Foral 21/2019, a la que más adelante me referiré, había sido muy escaso el desarrollo del derecho civil compilado en el ejercicio del artículo 48 del amejoramiento. Hasta entonces, y salvo algún caso muy aislado y puntual, se había utilizado la vía de la legislación especial, dando como resultado leyes de indudable carácter civil que, sin embargo, se presentan extramuro de la referencia al derecho civil foral del artículo 48. Y quizás la razón más evidente de esta actuación tiene que ver con la dificultad que entraña la articulación de unas mayorías cualificadas que se exigen, como os decía, para aprobar las leyes de derecho civil foral. Dichos requisitos no solamente pueden dificultar, sino que incluso pueden impedir, tal y como reconoce, de nuevo vuelvo a la profesora Egusquiza, la respuesta ágil que requiere en ocasiones la actualización del régimen civil foral, propiciando la huida a otros títulos competenciales que permitan acometer esa tarea legislativa de forma muchísimo más sencilla por el criterio general de la mayoría simple. Y el hecho de que seamos la única comunidad que exige una mayoría cualificada para la aprobación de las leyes atinentes al derecho civil foral es un dato revelador que en una futura reforma del amejoramiento, si es que se acomete, actualmente en el Parlamento de Navarra se va a crear una ponencia, para estudiar la posible actualización de la LORAFNA, debería ser por lo menos objeto de reflexión y quizás ponderación. Y es que es cierto que la vía de la legislación especial
obvia aparentemente esas dificultades, pero no es menos cierto que ello puede causar desajustes cuando la materia objeto de regulación sí que se encuentra directamente ligada a la disciplina que se ofrece en el texto compilado. Y a continuación iba a hacer, aunque sea muy someramente, alguna referencia al sentido y alcance de la atribución de la potestad legislativa en materia civil del artículo 141 octavo de la Constitución, ligada a esa garantía de foralidad que faculta para la conservación, modificación y desarrollo de las instituciones civiles propias que estuvieran vigentes al momento de aprobarse la Constitución, que ha sido recordada para Navarra en multitud de sentencias, pero como decía al principio, ha sido comentada en las intervenciones anteriores, entonces lo dejaré escrito. Y ya sí que podríamos pasar al tercer bloque, que es la experiencia del derecho civil navarro en su desarrollo legislativo, pero para ello debíamos partir, como os decía, de este juego de artículos del artículo 48 de la LORAFNA y del artículo 149.18 de la Constitución. De ahí que esa primera parte de mi exposición se haya centrado en ello, sin perjuicio de que ya haya dado algunas pinceladas sobre la legislación civil con la que hoy cuenta nuestra comunidad foral. Y dentro de esa legislación civil, sin lugar a dudas, la más importante es el Fuero Nuevo, o la compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, porque es el instrumento normativo que recoge este derecho civil foral navarro sin perjuicio de otras leyes especiales a las que también me referiré, pero digamos que el grueso está recogido en este texto compilado. Y en la legislatura pasada, el Parlamento de Navarra abordó la aprobación de una de sus leyes forales más importantes, que fue la Ley Foral 21/2019 de modificación de la compilación de Derecho Civil o Fuero Nuevo de Navarra. Y dicho texto normativo, según su preámbulo, pretende agionar o actualizar el texto normativo de 1973, que salvo reforma de 1987 y otras reformas muy puntuales, no había sido objeto de modificaciones sustanciales y que permitan así al derecho civil foral de Navarra estar a la altura de nuestro tiempo. Voy a hacer un breve recorrido histórico porque el Fuero Nuevo de Navarra fue en su momento un texto novedoso en el panorama de los derechos civiles especiales, fruto de un proceso codificador que, como bien se ha dicho, arrancaba en los tiempos modernos del Congreso del Derecho Civil de 1947 de Zaragoza, al que ya ha hecho mención Enric, pero que Navarra lo transita de una manera muy singular porque se plasma en la Ley de la Jefatura de Estado de 1 de marzo de 1973. Entonces, su propia denominación de Fuero Nuevo, queriendo así enlazar con la tradición histórica de Navarra, hizo de dicho corpus civil un texto codificador avanzado y con un grado de perfección técnico que fue alabado por la propia doctrina civil patria, que vio, sin embargo, en el mismo, más allá de las fronteras del derecho civil, una manifestación de una figura claramente confederal al concebir, tal y como señala Herrero de Miñón, el derecho civil como un derecho de los principios generales. Y, por tanto, es cierto, o en cierto modo podemos decir que este Fuero de Navarra respondía al resurgir de cierto regionalismo jurídico muy bien descrito por Álvaro Dors, que fue uno de los integrantes de la comisión redactora del Fuero Nuevo y que en el caso de Navarra se manifestó en alguna de sus manifestaciones o características más conocidas, como la relativa al sistema de fuentes, el reconocimiento del testamento de hermandad, el sistema de obligaciones con la figura de la cesión de crédito, dación de pago, etc., o las especialidades muy acusadas frente al derecho común y otros derechos forales en materia de derecho sucesorio. Pues bien, esta Ley Foral 21/2019, de modificación de la compilación de Derecho Civil o Fuero Nuevo, ha efectuado, como apuntábamos, una profundísima modificación del Fuero Nuevo a fin de adecuarlo a la realidad social navarra actual. Y así lo manifiesta su propio preámbulo al afirmar que el acercamiento del fuero a la sociedad navarra pasa así por su necesaria apertura a otros modelos de vida en los que la institución jurídica de la Casa y sus principios, fundamento de la amplitud de la libertad civil en el ordenamiento jurídico navarro, ceda protagonismo a la persona titular de esa libertad y le permita, en su ejercicio, optar por otras alternativas vitales de distinto orden en las que
encuentre reflejo y consecuente respuesta jurídico. Y más adelante, este preámbulo también señala que la protección de todas las personas en su individualidad y en sus relaciones familiares, convivenciales y patrimoniales de carácter privado, desde el respeto de su libertad civil y con especial atención a la minoría de edad, a la discapacidad, a la dependencia, a la mayoría de edad o cualquier otra situación vital que lo requiera, constituye el objeto de esa actualización y pasa a constituir así el eje vertebrador del Fuero Nuevo, que mantiene sus 596 leyes, si bien ahora las divide en un libro preliminar y 4 libros. Antes eran 3. Así, en su libro preliminar, este espíritu actualizador ya se aborda desde la primera ley, que, manteniendo el concepto de compilación, refleja su adecuación a la realidad social navarra y prevé la inclusión actualizada en su texto como ubicación natural de las mismas, una serie de instituciones ya reguladas en leyes especiales. También, en este libro preliminar, las fuentes del derecho navarro conservan su orden de prelación. La costumbre se mantiene como en primera fuente en cuanto símbolo de identidad de Navarra y manifestación de la coherencia interna con su ordenamiento jurídico, diferenciado por el carácter dispositivo de las leyes de la compilación y el respeto a la libertad civil y a la preeminencia del paramiento fuero bien C. En el libro primero, que se titula De las personas, de la familia y la casa navarra, se regula separadamente las personas jurídicas reconocidas por el Fuero Nuevo, la nueva figura de los patrimonios especialmente protegidos de las personas con discapacidad o dependencia en el ámbito familiar y los entes sin personalidad. También, por ejemplo, en materia de fundaciones se adopta una nueva regulación para adaptarlas hacia el artículo 34 de la Constitución, y en materia de adopción se amplía mucho su regulación, muy escasa hasta ahora, con normas sobre capacidad, requisitos de constitución, efectos de extinción, remitiendo el resto de cuestiones de índole administrativa a la ley foral especial que antes ya he expuesto, que es la ley foral 12/2022. Y en relación con las parejas estables, su regulación en el fuero tiene como antecedente la pionera Ley Foral 6/2000, que sin embargo fue declarada en su mayor parte inconstitucional en el año 2013, y las leyes que a ella se dedican atienden como premisa a la heterogeneidad y diversidad de las situaciones, al libre ejercicio de su libertad individual, con un contenido mínimo imperativo como manifestación del orden público constitucional, y el resto del estatuto jurídico en esta materia es eminentemente dispositivo. En el libro segundo, de las donaciones y sucesiones, se intenta hacer una regulación completa de la capacidad para suceder, de las causas de incapacidad, ingratitud y desheredación. Y en el libro tercero, de los bienes, y el libro cuarto, de las obligaciones, estipulaciones y contratos, vemos cómo se pasa a diferenciar de manera sistemática lo que es el derecho de bienes del derecho de las obligaciones. Pues bien, pocos meses después de la aprobación de esta ley foral, se publicaba en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de la Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, y en el mismo se acuerda iniciar una serie de negociaciones para resolver las discrepancias que se habían manifestado en relación a la redacción que se había otorgado a 18 de sus leyes, porque tenemos que recordar que cada uno de los libros en que se divide el Fuero Nuevo está compuesto por un conjunto de leyes que se corresponde a lo que en la legislación común se denomina artículo. Dicha negociación entre ambas administraciones acaba sin acuerdo, con un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre 9 aspectos de la ley foral. Y aquí una servidora pues tuvo el honor de llevar la defensa del fuero ante el Tribunal Constitucional en representación del Parlamento de Navarra, que desde luego no voy a reproducir esta defensa por falta de tiempo y porque tampoco es el objeto de mi intervención, pero bueno, se pueden imaginar cómo en síntesis alegamos que las leyes impugnadas por este recurso inconstitucional resultaban plenamente conformes con la competencia que Navarra ostenta ex artículo 48 de la LORABNA y el artículo 141.6 y 8 de la Constitución. Pero a lo que sí que voy a referirme, sin entrar en demasiados detalles, es en la sentencia 157/2021 de 16 de septiembre, a la que Ignacio también ha hecho referencia, y que dictó el Tribunal Constitucional. Nosotros tuvimos un poco más suerte y no tardamos 10 años, sino 1 año y medio después, y que resolvía todas las controversias que se habían planteado y que realmente ponían en jaque alguna de las figuras históricas de nuestro derecho civil foral navarro.
Y el Pleno del Tribunal, en una sentencia aprobada por mayoría, si bien es cierto que contó con 3 votos particulares, en la que fue ponente la vicepresidenta Encarnación Roca, estimó parcialmente, desestimando casi en su totalidad, yo soy optimista, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado del Estado en representación del presidente del Gobierno contra nuestra Ley 21/2019 de modificación y actualización del fuero. Y con esta histórica sentencia, el Alto Tribunal puso fin a una de las discrepancias mantenidas en los últimos años entre el Gobierno estatal y el Legislativo y el Ejecutivo foral, y lo hace respetando, en líneas generales, el derecho civil foral, lo que sola puede ser motivo de orgullo y congratulación para toda la sociedad navarra, con las cautelas y precisiones que en ellas se exponen y que permiten, además, desde mi punto de vista, explicitar el argumento sociológico de que magistrados progresistas y conservadores, con alguna excepción, avalaron la constitucionalidad del fuero nuevo ante el Tribunal Constitucional. Y en ella, el Tribunal Constitucional respaldó la práctica totalidad del fuero nuevo, pues de las 594 leyes de las que aquel se compone, tan solo se han anulado 3 de ellas, 2 parcialmente, y se han realizado matizaciones respecto de otras 3. Por un lado, la sentencia declara que ha vulnerado la competencia estatal para establecer las normas, para resolver los conflictos de leyes en el ámbito del derecho privado, y también se ha extralimitado en la formulación del principio de paridad entre ordenamientos, tal y como se cita en la Ley 11 y en la Ley 12 de la compilación. Y, por otro lado, se declara la extralimitación de la competencia en la Ley 487 relativa a la inscripción registral del pacto de reserva de dominio en la compraventa, al considerar que una referencia que se hacía respecto a la inscripción excedía de nuestra competencia foral. Y, finalmente, el Alto Tribunal precisa que algunos de los apartados impugnados no son inconstitucionales porque no invaden competencias estatales, pero sí que realiza una interpretación que se lleva al fallo. Y me refiero al segundo párrafo de la letra C de la Ley 54 del Fuero Nuevo, relativa al reconocimiento de la afiliación en supuestos de controversia, a la Ley 511, que regula la cesión de créditos, con una regulación que va más allá de la figura del crédito litigioso regulada en el derecho común, y a la dación en pago necesaria, regulada en el párrafo segundo de la Ley 495, y que es una de las cuestiones que más controversia ha generado por ser una institución propia de los navarros. Y todo ello por entender que no afecta ni a las bases de las obligaciones contractuales como límite externo de la competencia foral, ni tampoco a la unidad de mercado, que fue abogado por la Abogacía del Estado, pero en estos 2 últimos casos limita su aplicación a las relaciones entre particulares. Por todo ello, me atrevo a decir que se ha conseguido salvaguardar del juicio constitucional esta compilación en su mayoría, y consecuentemente sí que se ha logrado alcanzar ese objetivo del legislativo foral, que era llevar o adecuar el fuero nuevo, hacer una apertura o acercar el fuero nuevo a la realidad social navarra. Y no me cabe duda que con este nuevo texto la ciudadanía navarra está pudiendo encontrar solución a todas las situaciones jurídicas a las que se enfrenta en su ámbito privado. De hecho, me atrevería a decir que la consecuencia práctica más importante de esta profunda modificación es su mayor aplicación en todos los ámbitos y no solamente en los tradicionales, lo que conlleva a que en la actualidad, y sobre todo en materia de familia, se invoque casi exclusivamente el fuero nuevo a la hora de fundamentar, por ejemplo, una demanda. Y asimismo, en materia sucesoria, y habida cuenta la supresión que se ha producido en esta nueva regulación de los derechos de los hijos del primer matrimonio y la modificación sustancial que se ha producido respecto a requisitos y algunas formas y efectos del testamento de hermandad, ha tenido como efecto práctico que muchas personas hayan tenido que acudir de nuevo a las notarías para otorgar nuevo testamento, para atestar conforme a la voluntad, sin esas limitaciones que anteriormente existían. En conclusión, que esta Ley Foral 21/2019 sí que ha provocado el efecto de que los operadores jurídicos acudan al fuero nuevo como norma de cabecera, dejando al Código Civil para una regulación supletoria. Y ya para concluir, con este proceso de revisión y actualización iniciado por esta Ley Foral 21/2019,
resultaba necesario acometer el desarrollo de varias leyes acomodando su regulación al texto de la compilación. Y así lo decía la disposición final segunda de esta ley, porque se refería a que era necesaria la iniciativa legislativa con el objeto de que tenga lugar la promulgación y de leyes forales de fundaciones, de capacidad y medidas de apoyo a las personas, las comunidades de ayuda mutua, así como para la modificación de la Ley Foral 15/2005. Entonces, con este objeto, en el seno del Parlamento se creó una ponencia. Y en la actualidad he de decirles que se aprobó la Ley Foral 13/2021 de Fundaciones de Navarra, porque efectivamente con la actualización del Foro Nuevo se había producido un cambio sustancial del régimen jurídico. Se aprobó la Ley Foral 11/2022 que les he comentado anteriormente, Atención y Protección de Niñas y Adolescentes, que sustituye a la de 2005, y también se aprobó la Ley Foral 31/2022 de atención a las personas con discapacidad de Navarra y garantía de sus derechos. Y respecto a la Ley Foral de Comunidades de Ayuda Mutua, a la que también aludía esa disposición final segunda de la Ley Foral 21/2019, si bien es cierto que en el seno de la ponencia se recabaron aportaciones de distintos operadores jurídicos e investigadores, e incluso se trabajó algún borrador, los trabajos no llegaron a culminar. No se aprobó ninguna ley en este sentido porque se acabó la legislatura y, por tanto, decayó también la propia ponencia. Y ya para finalizar mi intervención, no puedo dejar de hacer mención a otras leyes forales en materia civil que completan así toda la legislación civil de Navarra, entre las que me refiero a la Ley Foral 34/2002 de acogimiento familiar de personas mayores, que se inspira directamente en la regulación catalana, o la Ley Foral 17/2010 de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra, o la Ley Foral 8/2011, derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, o también la de la Ley Foral 19/2019, protección de los animales de compañía Navarra, y la última, la Ley Foral 34/2022 de 12 de diciembre, reguladora del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Y con esto acabo mi intervención. Espero haberme acogido al tiempo y quedo a disposición de todos ustedes.